Buen día, jóvenes. Quiero adentrarme a este tema. Me gustaría primero que nada mencionar que espero poderles estar compartiendo algo en cada semana, poder dar el tiempo necesario para enseñarles un poco de lo que creo que Dios quiere para sus vidas. Y me gustaría que hoy viéramos un poco de la historia de Nehemías. Muchos de ustedes ya están en un ministerio, muchos de ustedes ya están participando juntamente con sus padres, a lo mejor otros todavía no se deciden, algunos solamente son sus padres, pero ustedes no. Pero algo que quiero que hoy podamos ver, y espero ser breve, es cómo no se trata de si tu familia sirve, si tu familia no sirve en la iglesia. Todo se trata realmente del llamado que Dios pone en tu vida. Entonces, realmente los textos bíblicos, en esta ocasión nada más, solo les voy a pedir que lean Nehemías, lo más que puedan, lo más completo que se pueda, porque es realmente historia, totalmente. Entonces, algo que quiero mencionar antes de comenzar es que se queden con esta frase: antes que la boca de cualquiera de nosotros, el testimonio y frutos hablan antes. Entonces, realmente Nehemías va a ejercer un ministerio, pero vamos a ver más adelante cómo no solamente se trató de lo que él decía, lo que él pensaba, se trató de su testimonio y los frutos que dejó su ministerio. Empezamos hablando de Nehemías. Nehemías, bueno, pues habla de un personaje enfrentando la decisión de comprometerse con un ministerio a pesar de circunstancias difíciles y otras responsabilidades. ¿Y por qué? Porque en su historia, aunque no se menciona realmente, aparece como un líder judío en el pueblo en Jerusalén, durante el periodo del exilio babilónico y la posterior restauración de Jerusalén bajo el dominio persa. Para tener un poco más de contexto con todo esto, Nehemías vive durante el periodo en el que el pueblo judío estaba bajo el dominio persa tras la conquista de Babilonia por Ciro el Grande en 539 a.C. Muchos judíos habían sido exiliados a Babilonia después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II en el 587 a.C. Por lo tanto, ya habían pasado aproximadamente unos 70 años aproximadamente en que Jerusalén quedó destruida totalmente. Y entonces Nehemías, probablemente nacido en el exilio, formaba parte de la comunidad judía en Persia. Ahora, ¿cuál era su rol de Nehemías? Porque podríamos decir, no, pero es que los ministerios son para la gente que no tiene casi nada que hacer, gente que a lo mejor no tiene muchas responsabilidades. Pero Nehemías tenía un rol muy importante en la corte persa. Antes de su misión en Jerusalén, se menciona que era copero del rey, y ya buscando un poco de historia, Artajerjes, del 465 al 424 a.C. en Susa, la capital persa. Eso está en Nehemías 1:11. Solamente es una pequeña mención, pero él era copero del rey. Y ese cargo no era menor. Al contrario, ese cargo o ser copero implicaba confianza, ya que incluía responsabilidades como probar la comida y bebida del rey para protegerlo de envenenamientos, lo que sugiere que Nehemías era una figura respetada, de alto estatus en la corte. Nehemías tenía algo importante ya antes de lo que él hizo en su ministerio para Jerusalén. Ya era una persona que conocía sus habilidades, tenía fortalezas muy buenas, y eso tiene mucho que ver con cada uno de ustedes. Tú, joven, jovencita, tienes ciertos talentos, ciertos dones por ser aprovechados correctamente en el lugar adecuado en el que tú puedes apoyar. Realmente no se trata de si tú ya eres muy formado o formada, si tienes experiencia, si eres nuevo, si te gusta, si no te gusta. Realmente el servicio a Dios tiene que ver más con esto, con lo que tú tienes para ofrecer. No tienes nada más que buscar, no tienes que tener alguna habilidad especial para comenzar a servir a Dios en la congregación, así sea lo más mínimo. Y ya hablaremos después de otros puntos importantes sobre cómo ejercer su ministerio, cómo poder apoyar.
Ahora, la conexión con Jerusalén. Aunque no hay evidencia de que Nehemías viviera en Judá antes de su misión, su interés por la ciudad y su pueblo sugiere que estaba bien informado sobre la situación de los judíos. Y eso porque ya habían regresado bajo el liderazgo de Zorobabel y de Esdras. Ya también pueden leer Esdras para poder conocer un poco más de esto. Pero en Nehemías 1 de 2 al 3 se relata que su hermano Hananí le informó sobre el deterioro de las murallas de Jerusalén, lo que lo motiva a actuar. Él, al escuchar o conocer de la necesidad en Jerusalén, no creció pues ojalá alguien vaya a reparar la ciudad, o esperemos que alguien haga algo al respecto, alguien se pueda hacer cargo. Él fue el que primeramente se motivó a actuar ante esa necesidad. Ustedes como jóvenes, nosotros como jóvenes, como los que estamos reemplazando los pilares de la iglesia, tenemos que actuar de esta forma. Al ver una necesidad, algo que falte, no solamente señalar y decir, ahí falta eso, que alguien más lo haga. No, nosotros, aunque no seamos expertos, podemos empezar el proceso, continuar el ministerio que esté ahí presente. Y vamos a hablar un poco también de esto, porque antes de su exilio, Nehemías, aunque no es descrito en detalle, su liderazgo posterior, es decir, más adelante, revela a un hombre de fe profunda. Si leen Nehemías se darán cuenta de que tiene oración constante y unas habilidades administrativas. Entonces, antes de su misión ya había desarrollado cualidades, ya sea por la educación judía en el exilio, por su posición en la corte, pero ya existía un carácter y una fe que era diferente, era mucho más especial en él, y algo que remarcó y ayudó para que él fuera todavía más motivado a actuar. Ahora, Nehemías, algo que a muchos nos va a pasar, es que tuvo que decidir si permanecer en la seguridad de su posición en Persia o responder al llamado de Dios para liderar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Si usted estuviera en un cargo muy importante, estuviera en una situación cómoda, probablemente dirían, no, ¿por qué voy a ir a una ciudad destruida a tratar de edificar sus murallas? ¿Por qué dejar este estilo de vida que está muy cómodo? Pero el ministerio realmente es eso. No se trata realmente de tampoco drásticamente dejar todo por la iglesia, pero no va a ser algo cómodo al final de cuentas. No se trata de mi ministerio lo voy a ejercer aquí en mi habitación, en la comodidad de mi casa, donde estoy tranquilo, hago lo que puedo. Algunos quizá lo hagan, pero los ministerios en los que vayan ustedes a participar, tienen que entender que de primera no hay que esperar comodidad. Hay que esperar realmente oposición, sacrificio, riesgos. Entendamos que el ministerio, y más si es para Dios, estará lleno de pruebas y lleno de tentaciones, porque justamente ese es el camino estrecho. Nuestro camino no es fácil y deben entenderlo. Mientras más comprendan y se resignen en que el camino en el que estamos no va a ser fácil, pero tiene grandes recompensas, mucho más rápido será el proceso en el que lo hagan por amor, lo hagan con gozo, lo hagan con alegría, sin esperar nada a cambio. Porque si empezara Nehemías a actuar de lo voy a hacer, pero ojalá los de Jerusalén me den algo a cambio. Ojalá Jerusalén me dé algo especial por lo que estoy haciendo por ellos. Si hubiera pasado algo así, probablemente hubiera sido otra historia. Pero Nehemías decidió que a pesar de las circunstancias adversas, incluso la oposición de enemigos, hay uno que se llama Sanbalat, otros Tobías, ellos estaban en contra de lo que él estaba haciendo. Estaban rechazando, estaban murmurando contra él, despreciando su interés por ayudar a Jerusalén. Entonces Nehemías elige la obediencia a Dios. Y ahora, para resumir un poco la historia, para que podamos ir al punto de esto, es que Nehemías, ya llegando al lugar, ya enfrentando las oposiciones de los enemigos, dificultades logísticas, tensiones con el pueblo, elige priorizar el llamado de Dios para restaurarlo no solo físicamente, no solo fue edificar o reedificar las murallas y en la ciudad, fue a restaurar también espiritualmente al pueblo.
El compromiso con el ministerio frente a las circunstancias y otras responsabilidades es lo que determinó que el ministerio de Nehemías fuera más que nada una bendición para el pueblo, para él y para los que conocen de su historia. Se cree que Jerusalén estuvo destruida por 70 años. Recordando este punto, nadie hizo nada aún para reparar algo. Es decir, yo sí me imagino que cuando llegaba Nehemías al lugar, a lo mejor ya algunos estaban pues cómodos en ese lugar destruido. Algunos ya habían creado a lo mejor diferentes leyes, diferentes reglas, algunas otras muy extremas, a lo mejor otros ya estaban otra vez adorando otros dioses, cosas a lo mejor muy difíciles en las que no quisiera que llegara la iglesia a ese punto. A veces la iglesia recibe ataques, daños que la dejan colateralmente dañada, alguna que otra cosa derribada espiritualmente. Y cuando nosotros vemos eso, incluso como jóvenes, y lo vemos en nuestros padres, que lleguemos a notar que hay diferente tensión en nuestra familia, diferente tensión con una familia en la iglesia, tensión con los hermanos de la iglesia, tensión en nuestro ministerio, en el grupo en el que nos estamos juntando. No se trata de soportarlo y tolerarlo y esperar a que alguien haga algo, no. Nosotros somos los primeros que debemos buscar solucionar esas adversidades, porque también el llamado de Dios nos va a respaldar, a poder actuar de una forma diferente. Entonces, conociendo un poco de la historia de Nehemías, quiero que entiendan ciertos puntos. Son seis puntos que quiero que tengan en cuenta para que sean líderes también. Sé que ahorita son jóvenes, algunos solo están participando en un ministerio, pero que tengan el carácter de un líder, aunque no sean líderes de lleno, pero que sepan prepararse para que cuando participen en un ministerio, no importa si no pueden estar todos los días, todos los domingos, los miércoles, pero que cuando vengan puedan integrarse y puedan ayudar a algo y hacerlo bien. Para empezar, hay que ser un líder comprometido que ora, planifica y actúa con fe. No podemos estar sin tener una comunión con Dios fuerte y planear que todo va a salirnos bien. Hay que planificar también todo, saber cómo vamos a trabajar en nuestro ministerio y actuar con fe, saber que lo que vamos a hacer, sabemos que puede haber problemas, como mencionaba, obstáculos, pero actuar de una forma en la que tengamos confianza en el Señor. Hay que desarrollar una dependencia en Dios. En Nehemías de 1 del 4 al 11, Nehemías, al enterarse del estado de Jerusalén, no actuó impulsivamente. No se fue directamente allá, llegó y, a ver, muévanse todos, vamos a edificar, vamos a empezar a reparar todo. No. Él primero ora, ayuna, busca a Dios. Y esa es la base de cualquier ministerio para que sea efectivo, una relación personal con Dios. Ustedes jóvenes tienen que involucrarse con el Señor, involucrarse con su palabra, con la oración. Si su ministerio no están dando el ancho, no están sintiéndose que están haciendo las cosas bien, no se trata solamente de que ustedes tengan algo o la gente tenga algo en contra de ustedes. Lamentablemente creemos que es el mundo en nuestra contra, pero a veces somos nosotros contra todo lo que está en el mundo. Me refiero contra todo lo que está en la iglesia en este caso, no contra el mundo, pero aquí realmente lo que quiero que se lleven es que su deseo de servir esté ahí, pero después de que ustedes tengan dirección, fortaleza y estén preparados para escuchar el llamado de Dios a sus vidas. En el segundo punto, identifiquen necesidades. Déjense mover por la compasión. En Nehemías 1, del 2 al 3, Nehemías se conmueve profundamente por la situación del pueblo. Él fue llevado a hacerlo. Observen la iglesia, la comunidad, qué cosas necesitan, qué ven en el grupo de jóvenes que haga falta, en el ministerio de alabanza, en el ministerio de apoyo, en los sugieres, en el evangelismo. Dejen de nada más ver o no darse cuenta dónde estamos. Si se sienten incómodos en el lugar en el que están, revisen qué cosa es lo que los tiene tan incómodos y resuelvan, ayúdense con otro equipo, con otras personas, con los ministerios a trabajar en eso. Identifiquen las necesidades. En el tercer punto,
deben prepararse, inevitablemente. No nada más porque tengan muchas ganas y nada más porque les guste mucho, ya lo van a hacer. Tienen que prepararse para su servicio en su ministerio. La escuela de líderes es un ejemplo claro porque si dejamos entrar a cualquier persona a un ministerio y no es madura espiritualmente, no va a ayudar en casi nada, solamente en lo material, a lo mejor, pero espiritualmente, mentalmente va a ser una carga para su líder o vamos a ser una carga para nuestro líder. Entonces, capacítense, lean la Biblia, estudien, busquen temas especiales sobre enseñanza, sobre evangelismo, aprendan con líderes experimentados. Pregúntenos si tenemos algún libro dedicado, si tenemos algún curso por ahí o si podemos llevar alguna clase de capacitación, pero de lleno es escuela de líderes. Que se preparen, que lleguen a un punto en el que estén preparados para dar con un seguimiento a un ministerio o a su trabajo en la iglesia de una forma correcta. En el cuarto punto, hay que actuar con mucha valentía ante los desafíos. En Nehemías 4 del 1 al 23 y Nehemías 2 del 11 al 20, Nehemías se enfrenta a oposiciones, críticas, dificultades mientras reconstruía las murallas, pero no se rindió. Él confía en Dios, motivó a otros a trabajar juntos. Entonces no dejes que el miedo al fracaso, que las críticas, que la falta a lo mejor de experiencia en lo que vas a hacer te detengan. Todos vamos aprendiendo siempre, todos tuvimos que aprender en algún punto, pero siendo un voluntario y uniéndote a un equipo de trabajo, en un ministerio, tú puedes inspirar a otros y también tú solito te puedes inspirar para que sigas trabajando con seguridad en lo que estamos haciendo. Aunque no veas resultados luego o inmediatamente, tú mantente ahí. En el quinto punto, trabaja en equipo. Y valora la comunidad. No solamente por llegar y decir, es que nadie sabe hacer nada, yo lo voy a hacer todo, o que solo quieras trabajar con algunos que otros porque sientes que ellos sí le saben, o solamente porque no confías a lo mejor en que alguien vaya a hacerlo como tú lo vayas a hacer, no es correcto. Nehemías no reconstruyó nada solo. Él involucra a toda la comunidad, desde sacerdotes hasta artesanos, y cada persona tuvo un rol, y juntos lograron el objetivo. Entonces no se trata de, es que yo soy bueno para esto, yo lo voy a hacer, pero yo también soy bueno para el otro, también lo quiero hacer. No. Tú tienes un rol y vas a tener un rol específico en tu ministerio y con la iglesia, y tienes que hacerlo bien. No te tienes que preocupar o fijar si el otro lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Su líder se hará cargo de eso. Tú enfócate, trabaja en equipo con todos y toma el rol con madurez. Si sientes que es algo muy chiquito, que no tiene mucho valor, olvídalo, porque no es así. Cada trabajo, por más mínimo que parezca, es necesario para la iglesia. Parecerá poquito para ti, pero para otro es una gran ayuda. Entonces nunca dejen de tener ese valor por la fortaleza de cada miembro. Cada uno de nosotros trabajando así vamos a glorificar más a Dios con un trabajo bien hecho. Y en el sexto punto, vivan con integridad y propósito. En Nehemías 5 del 14 al 19, Nehemías fue un líder justo, no buscó beneficio personal, sino el bienestar del pueblo. Su vida reflejaba un compromiso con Dios y en esa enseñanza yo quiero que se lleven que el servir en su ministerio con su corazón, con amabilidad, con un corazón puro, sin buscar reconocimiento, sin buscar la gloria, beneficio personal, todo eso va a agradar más a Dios y va a bendecir a otros. Y te aseguro que ese testimonio va a respaldar mucho más de lo que la gente diga. Podrán criticarte, podrán decir lo que quieran, pero tu testimonio, llevando una vida íntegra, con humildad, con madurez, tendrá más respaldo para ti y estarás más tranquilo en tu ministerio. Entonces, jóvenes, yo solamente les recomiendo a los que aún no han encontrado en qué ayudar, en qué ministerio aportar, que realmente tomen el consejo de ayudar en lo más mínimo que puedan. No importa si no siempre van a poder venir, si algunos dependen de si vienen sus papás o no, si algunos dependen de si se tienen que ir temprano o no. No te preocupes, joven.
Puedes empezar con lo que haya en el momento en el que llegues y nos preguntas en qué puedo ayudarles hoy, podemos ver en qué nos puedes ayudar. Pero que tu apoyo sea grato, sea humilde, no buscando cumplir lo que acabo de decir yo. Atienda el llamado del Señor, porque nosotros como jóvenes, tarde o temprano, tenemos que servir en la iglesia. Y si no lo hacemos, no pasa nada. Pero sean conscientes que el que no sirve en la iglesia realmente no tendrá nada que reclamar, nada que quejarse, no tendrá nada por lo que hablar y criticar lo que se haga en la iglesia, porque para empezar esa persona no está integrada con la congregación, solamente como oyente. Si tú detectas algo, si detectaste, oye, esto se ve mal, me gustaría que cambiáramos eso, tú vas a ayudarnos a hacerlo y probar y hacerlo correctamente. Entonces, jóvenes, me despido, les saludo, que tengan un buen fin de semana. Dios les bendice y nos vemos primero Dios mañana en el servicio.